Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas que en este momento nos están sintonizando. Exactamente, siendo las 9 de la noche, estamos compartiendo con cada uno de ustedes en esta noche nuestro programa, como siempre, Agenda Vaticana. Es un placer para mí, Padre Israel Ángeles, poderlos acompañar, siguiendo desde luego la agenda del Papa Francisco y sobre todo poder compartir con ustedes el pulso y el latir de la Iglesia a través de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y sin más, vamos a los titulares de esta semana y sobre todo en las noticias católicas, las agencias católicas, pero también la prensa en general, que ha sido lo que ha llamado la atención de la Agenda Vaticana. Adelante. En la catequesis de este miércoles, el Papa Francisco ha proseguido su reflexión sobre los artículos del credo, hablando esta vez de la única referencia a un sacramento en la profesión de fe. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Por primera vez en la historia, el Vaticano expondrá públicamente las reliquias de San Pedro. Será un acontecimiento único que pondrá el broche final al Año de la Fe. El Papa Francisco envía $150,000 a Filipinas y el Vaticano crea un fondo de ayuda. Hay millones de personas afectadas y cerca de 600,000 desplazados por la devastadora acción del tifón Haiyan a su paso por Filipinas. El ministro de Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, Hilarión Di Volokorsmach, visitó al Papa en Casa Santa Marta. Es la segunda vez que se reúnen. El Papa Francisco explicó en su homilía en Casa Santa Marta que Dios nunca abandona a las personas. Su respuesta es siempre una caricia, nunca una bofetada. El Papa Francisco tuvo un encuentro con el futbolista argentino Carlos Tevez. El jugador de la Juventus de Turín estuvo acompañado por su familia. El Papa lo exhortó a hacer y a impulsar la educación en los jóvenes. El Papa en su homilía en Casa Santa Marta ha dicho no a los cristianos de doble moral, a los que meten la mano en el bolsillo para darle a la iglesia, mientras que con la otra roban al Estado o a los pobres. Al inicio de la semana, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco habló de la resurrección y de la vida después de la muerte. Dijo que la eternidad ilumina y da esperanza a la vida terrenal de cada hombre. La Iglesia Católica aumenta su presencia en la red con el nacimiento de un nuevo dominio en Internet. Catholic, su propietario es el Vaticano y tendrá la autoridad para decidir qué páginas pueden llevar esta terminación. La renuncia del Papa emérito Benedicto XVI hicieron historia cuando fue pronunciada en latín. Por lo tanto, el latín no pasa de moda, ya que el Vaticano lanza una nueva revista en este idioma. El Papa Francisco ha hablado sobre la nulidad matrimonial en su audiencia ante el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Este tribunal es la Corte Suprema de la Iglesia Católica y el organismo encargado de este tipo de casos. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aprovechó el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano para invitarle a visitar su país. Reconoció ante la prensa que conseguirlo será difícil, aunque no pierde la esperanza. El Papa Francisco, usando como ejemplo la parábola del administrador deshonesto que engaña y roba, dijo que hay padres que alimentan a sus hijos con pan sucio. El compositor argentino presentó en Roma Misa Tango, dedicada al Papa Francisco. Piezas musicales llenaron por completo la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Aunque la letra era en latín, la música también tenía un toque latino.
Queridos hermanos, pues estos han sido los titulares en esta semana que han cubierto también algunas de la información y formación desde el pulso y el latir de la agenda vaticana. De la Iglesia Universal, siempre cercana a esta iglesia particular de la Arquidiócesis de Tijuana, el pulso y el latir de la iglesia que nos abre siempre el horizonte para encontrarnos con esta universalidad y con el ser y quehacer de nuestra iglesia. Y bueno, vamos a profundizar la cuestión que hace unas horas allí en Roma, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha abordado la cuestión del bautismo en su catequesis de todos los miércoles. Como siempre, ya es una parte de la tradición que incluso se comenta en la ciudad de Roma, los especialistas, los vaticanistas, que ya fácilmente se acaban los boletos para poder entrar a la audiencia papal con Francisco, este pontífice que a 6 meses ya había conseguido 10,000 seguidores en las redes sociales. Bien, él ha continuado con esta línea sobre el bautismo como punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Relación del bautismo con conversión, una clave importante en el camino del Papa Francisco. En efecto, el bautismo, ha subrayado el Papa, es la puerta de la fe y de la vida cristiana. La misión de la Iglesia sigue el mandato del resucitado, que es evangelizar y perdonar los pecados a través del sacramento bautismal. Para explicar mejor esta expresión, el pontífice la ha dividido en 3 puntos, creo, en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El Papa ha dicho que el bautismo abre la puerta de la iglesia, pero cuando la puerta se entrecierra un poco por nuestras debilidades y nuestros pecados, la confesión vuelve a abrirla porque es como un segundo bautismo que nos ha perdonado todo y nos ilumina a ir adelante con la luz del Señor. Acabada la catequesis de este miércoles, el Papa saludó, entre otros, con afecto a los familiares de las víctimas del atentado de Nasiriyah, Irak, ocurrido hace 10 años, en el que fallecieron 12 carabineros y 5 soldados, 2 civiles italianos. Así que estuvieron presentes en esta audiencia papal. Se resalta la cuestión de que el sacramento del bautismo sea un punto de partida para un camino de conversión. La conversión que dura toda la vida ha sido el mensaje del Papa Francisco. Recordemos que ya el 24 de noviembre se concluirá el año de la fe. Y por lo tanto, el Papa está, por así decirlo, arreciando un poco el camino, la predicación, en este caso la catequesis, centrada sobre la cuestión de la fe, el credo, la reflexión sobre nuestro credo, que es identidad de todos los cristianos. El Papa Francisco, combatir batallas por la vida, nunca por la muerte. Esto, después de la catequesis, el Papa Francisco ha vuelto a pedir que cese la tragedia de Siria y ha recordado al pueblo filipino que sufre las consecuencias del supertifón Haiyan con estas palabras: he recibido con dolor la noticia que hace 2 días en Damasco algunos golpes de mortero han acabado con la vida de niños que volvían de la escuela y con la del conductor del autobús que los transportaba. Otros niños han resultado heridos. Recemos, dijo el Papa, para que no sucedan jamás estas tragedias. Recemos con fuerza, ha acentuado el pontífice. Estos días estamos rezando y uniendo nuestras fuerzas para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Filipinas afectados por este tifón. Estas son las verdaderas batallas que hay que combatir, fue lo que dijo el Papa Francisco, siempre monitoreando las situaciones sociales y las desgracias del mundo, por la vida, nunca por la muerte. Así terminó el Papa este mensaje después de la catequesis de todos los miércoles ahí en la Plaza de San Pedro. Bien, solamente introduzco la siguiente nota. Al regreso estaremos profundizando representantes del Papa en un mundo globalizado. La diplomacia pontificia en un mundo globalizado es el título del libro escrito por el que fuera el secretario de Estado
que acompañó al Papa Emérito Benedicto XVI y los primeros meses también que fue secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que también es camarlengo del Colegio de Cardenales y cuya presentación tuvo lugar a la tarde de ayer ahí en la ciudad de Roma. En el aula nueva del sínodo se presentó el libro escrito por el cardenal Tarcisio Bertone, seguramente muy interesante porque ha sido un hombre de diplomacia, ha sido un hombre que también creció en el ámbito de la Curia Vaticana. Regresamos en un momento, no se vaya, comuníquese con nosotros y con gusto lo estaremos atendiendo. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos. Es un placer para mí poderlos acompañar en esta noche de miércoles, como cada semana, con el pulso y el latir de la Iglesia, la Santa Sede, las congregaciones, también la agenda del Papa Francisco y la mirada a la Iglesia Universal desde aquí, desde esta Iglesia Arquidiocesana de Tijuana. Una mirada a la comunión y desde luego a la riqueza y a la noticia, que es formación e información desde la Iglesia Católica, desde ahí, desde la Santa Sede, hacia cada rincón del mundo. Así que un saludo cordial también a nuestra hermana diócesis de San Diego, donde nos escuchan, también la arquidiócesis de Los Ángeles, nuestra hermana diócesis de Ensenada, nuestros hermanos de Tecate, Rosarito, nuestra querida ciudad de Tijuana, hasta allá, hasta donde llega nuestra señal, a cualquiera parte de donde en el interior de la República nos estén escuchando. Les enviamos un cordial saludo. Incluso también en Latinoamérica enviamos saludos a Venezuela, donde también nos mandan saludos, y desde luego también nosotros nos unimos en su oración por todos nuestros hermanos enfermos, y desde luego gracias por ese voto de confianza, por poder seguir llevando a Agenda Vaticana, el pulso y el latir de la Iglesia, los acontecimientos de la Santa Sede, las pisadas del sucesor de San Pedro, hasta ahí, hasta tu hogar, hasta tu casa, en esta noche, como lo hacemos aquí en Koinonia Radio. Continuando con la información que introducía antes del corte, les compartía que ya ha salido publicado el libro del cardenal Tarcisio Bertone, quien actualmente es el camarlengo del Colegio Cardenalicio, y que ha tenido lugar precisamente la tarde de ayer ahí en la ciudad de Roma. Este libro que presenta el cardenal Tarcisio Bertone tiene como sentido la diplomacia pontificia en un mundo globalizado. En el acto han intervenido, según lo dio a conocer el Servicio Informativo Vaticano, como moderador el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, y el arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Les comparto que el volumen, este libro, recoge los principales discursos pronunciados por el purpurado en los 7 años al servicio de la Santa Sede, y lo enriquece un prefacio escrito personalmente por el Papa Francisco. Cito: inspirados pensamientos, dijo el cardenal, haciendo referencia a las palabras del pontífice, que no dejan de sorprenderme, y creo que les sorprenderán también a ustedes por su amplia visión diplomática. Mientras que el arzobispo Manberti destacó en la presentación que las palabras del autor acerca de los representantes del Papa, que son los nuncios apostólicos, que no son solo embajadores, ha afirmado Manberti, como el resto, ya que no son extraños ahí donde trabaja. No debemos olvidar, citó,
que la diplomacia pontificia, incluso antes de ser vehículo del diálogo entre la comunidad civil y la eclesial, es ante todo un instrumento de cohesión dentro de la iglesia, señal de la preocupación por todas las iglesias que el obispo de Roma siempre ha demostrado. Entre otra formación, les compartimos el diálogo interreligioso en la enseñanza de la Iglesia Católica. El cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Este cardenal es no solamente famoso por ser un experto en el ámbito del diálogo interreligioso, sino también porque ha sido aquel que nos dio el inmenso anuncio, la gracia de poder comunicarnos. Habemos papas, bueno, él es el cardenal Jean-Louis Tauran, francés, quien nos anunció quién era el pontífice que hoy llevaría el nombre de Francisco. Bien, él es el actual presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y junto con el padre Miguel Ángel Oyuso, secretario del mismo dicasterio, han presentado la mañana del 12 de noviembre en la oficina de prensa de la Santa Sede otro volumen, un libro que tiene como título El diálogo interreligioso en la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que abarca de 1963 al 2013, al presente año. En la presentación han participado también el obispo Francesco Gioia, que es franciscano y editor de la obra. El volumen se compone básicamente de una colección de textos conciliares, de encíclicas, exhortaciones apostólicas y discursos de los pontífices desde Juan XXIII, desde el Papa Juan XXIII hasta Benedicto XVI, algunos documentos de los dicasterios de la Curia Romana relativos al diálogo interreligioso. En total, el volumen resume 909 documentos, de los cuales 7 textos conciliares, 2 del Papa Juan XXIII, 97 del Papa Pablo VI, 2 de Juan Pablo I, 591 del Beato Juan Pablo II y 188 del Papa Emérito Benedicto XVI, entre otros textos. Bien, pues esta obra, liderada por el cardenal Jean-Louis Tauran, ha sido ya dada a conocer. La obra es la cuestión del diálogo interreligioso en las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. De verdad, un baluarte, sobre todo para el trabajo serio y académico sobre la cuestión del ecumenismo. Les comparto también, el Papa ha entregado los primeros $150,000 para ayuda a Filipinas. El Papa Francisco, a través del Pontificio Consejo Cor Onum, ha decidido enviar una primera ayuda de $150,000 para socorrer a la población de Filipinas afectada por el paso del tifón Aifán, que el pasado fin de semana ha arrasado violentamente ese país, cebándose en las islas de Leyte y de Samar, causando, según datos todavía no definitivos, más de 10,000 víctimas. Es una suma que será repartida mediante la iglesia local en las regiones más afectadas por la catástrofe. Se destina a las obras de asistencia en favor de las personas que han tenido que desalojar o dejar sus hogares y aquellos a los que han perdido a causa de los aluviones. Además, según informó esta institución, Cor Onum, que es la encargada también del Pontificio Consejo Un Solo Corazón, que la primera manifestación inmediata y concreta de los sentimientos de cercanía espiritual y paternal que alentó al Papa a esta comunidad dañada fue sobre todo ponerse en contacto con las personas y los territorios devastados por las inundaciones. Pésame por la muerte del cardenal Bertolucci. El Papa Francisco, el pasado 11 de noviembre, exactamente en la celebración de San Martín de Tours, este obispo, el cardenal Bertolucci, ha enviado, el Papa Francisco ha enviado el siguiente telegrama de pésame a la familia Bertolucci con motivo de la muerte a los 96 años del cardenal dominico
Bartolucci, tras recibir la noticia de la muerte del venerado cardenal Domenico. Deseo expresar, dijo el Papa, la homónima fundación, a los familiares y a la comunidad diocesana florentina, mi más profundo pésame por este querido y estimado sacerdote, ilustre compositor y músico que ha ejercido su largo e intenso ministerio, especialmente con la música sacra que nace de la fe y expresa la fe, ha dicho el Papa. En esta información también le recordamos al inicio de la semana lo que el Papa Francisco ha compartido durante el rezo del Ángelus. Ha dicho que la fidelidad de Dios es eterna. El domingo, al inicio de esta semana, el Papa afirmó que con Jesús nuestra peregrinación va desde la muerte hasta la vida. Así lo ha señalado el Papa Francisco cuando se asomó la mañana del domingo a la ventana de su estudio para rezar el Ángelus con los miles de personas que lo esperaban en la plaza de San Pedro. El Santo Padre, como es habitual, ha comentado el Evangelio del domingo que narraba el encuentro de Jesús con los saduceos, una corriente que negaba la resurrección y que, para ridiculizar esa creencia, preguntaba a Cristo cuál de los 7 hombres con los que se había casado aquella mujer sería su marido en el más allá. Jesús, siempre dócil y paciente, explicó el pontífice, responde en primer lugar que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros de la vida terrenal. La vida eterna es otra vida, en otra dimensión, donde, entre otras cosas, no habrá matrimonio, que está ligado a nuestra existencia en este mundo. Así lo recalcó el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus al inicio de esta semana. La fidelidad de Dios es eterna, ya que Él siempre es fiel a su palabra, ha dicho el Papa Francisco. Introduzco la siguiente nota y al regresar estaremos compartiendo con ustedes. El Papa Francisco reza por Filipinas y renueva su solidaridad con el pueblo judío en la noche de los cristales. Al regresar con más aquí en Agenda Vaticana. Gracias por comunicarse con nosotros. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos laicos que también nos sintonizan a través de Koinonia Radio y que hacen un voto de confianza para que esta obra de evangelización a través de los medios pueda seguir presente, acompañándolos en la formación y en la información. Desde la Iglesia Universal, la mirada al Vaticano. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por comunicarse con nosotros. Un saludo cordial a nuestra hermana diócesis de San Diego, a todos nuestros hermanos ahí en Mission Valley, en Oceanside, en El Cajón, en La Mesa, en San Isidro, en Chula Vista, a nuestra hermana Mayra y David que nos escuchan ahí en Chula Vista. Les enviamos un cordial saludo. También ahí a todos nuestros hermanos que nos siguen y hermanas, familias en playas de Tijuana, en Otay, en la zona del Río, también en la 20 de noviembre y desde luego en el Mariano Matamoros, en el Florido. En Villa Fontana les enviamos un cordial saludo y desde luego a todos los que cada día con su apoyo, con su servicio, con su apostolado se involucran cada día más en la respuesta social en nuestra arquidiócesis de Tijuana, en diversos ámbitos, en diversos apostolados, así que en sus parroquias, en sus comunidades, en sus capillas. El Papa Francisco rezó por Filipinas y renueva su solidaridad con el pueblo judío en la noche de los cristales. Al finalizar el rezo del Ángelus el pasado domingo, el Papa Francisco saludó como
Es costumbre a los presentes en la plaza de San Pedro. El pontífice recordó el tifón de Filipinas, que en estos últimos días se ha cobrado muchísimas víctimas, dejando enormes daños a su paso, y aseguró su cercanía y oraciones a la población. Por este motivo, el Papa Francisco pidió unos minutos de silencio y rezó una Ave María junto a los fieles. Asimismo, dedicó unas palabras a María Teresia Boncel, fundadora de las Hermanas Pobres Franciscanas de la Adoración Perpetua, que fue proclamada beata esa tarde en Paderborn, Alemania. Así que hoy, precisamente el pasado domingo, hacía el 75 aniversario que tuvo lugar la denominada Noche de los Cristales, la violencia de la noche entre 9 y 10 de noviembre de aquel año de 1938 contra los judíos. Las sinagogas, las casas marcaron un triste paso hacia la tragedia de la Shoah. Renovemos nuestro apoyo, dijo el Papa, y solidaridad con el pueblo judío, nuestros hermanos mayores, y roguemos a Dios para que la memoria del pasado, el recuerdo de los pecados pasados, nos ayude a prestar atención siempre contra toda forma de odio e intolerancia, dijo el Papa Francisco. Entre otra información, un telegrama al presidente de Filipinas fue también lo que el arzobispo Pietro Parolin, secretario de Estado, ha enviado en nombre del Papa Francisco, un telegrama a Benigno Aquino III, presidente de Filipinas, tras el paso por ese país del tifón Haiyan, que ha arrasado varias regiones, causando cientos de víctimas y la destrucción de hogares y cosechas. El Santo Padre reza por el entero pueblo, es lo que está en el comunicado, y alienta los esfuerzos de las autoridades civiles y de los servicios de emergencia que socorren a las víctimas de la catástrofe, e invoca al mismo tiempo la bendición divina de la fuerza y el consuelo para la nación Filipinas. El Papa a los enfermos: ustedes son un recurso espiritual y un patrimonio para la comunidad cristiana. Esto fue lo que el Papa explicó y alentó a todos nuestros hermanos enfermos. Como sabemos, aquí en Koinonia Radio, para nosotros son especiales también ustedes, queridos hermanos enfermos, que nos siguen, que nos dan ese voto de confianza, porque además también ofrecen su enfermedad y sus oraciones para que esta obra de evangelización continúe. La mañana del 9 de noviembre, en el aula Pablo VI, el Papa Francisco ha tenido una audiencia con 7,000 miembros pertenecientes a la Unión Nacional Italiana para el transporte de los enfermos al santuario de Lourdes y a los santuarios internacionales. La asociación, que desde hace 110 años se dedica a las personas enfermas o en condiciones de fragilidad de una forma evangélica, como ha dicho el Papa en el discurso que les ha dirigido, subrayando que su labor no es asistencialismo o filantropía, sino anuncio del Evangelio, de la caridad y ministerio del consuelo. El contexto cultural y social, dijo el Papa, de hoy es bastante propenso a esconder la fragilidad física, a considerarla solamente un problema que requiere resignación o pietismo, o a veces descarte de las personas. Esa famosa cultura del descarte no es nueva. Bueno, en este discurso del Papa sobre la enfermedad la vemos muy clara, cómo habla de esta cuestión del descarte de las personas. Y este servicio por los enfermos está llamado a ser signo profético y a ir contracorriente de esta lógica mundana, ayudando a los que sufren a ser protagonistas en la sociedad, en la iglesia y también en la misma asociación. El Papa Francisco invitó después a los enfermos presentes a que no se consideren solamente objetos de solidaridad y caridad, sino a que se sientan insertados de derecho en la vida y en la misión de la Iglesia. Ha dicho el Papa, tienen un lugar y un papel específico en todos los ámbitos eclesiales. Su presencia, su oración, la oferta diaria
de sus sufrimientos, unidos a los de Jesús crucificado por la salvación del mundo, son un recurso espiritual, dijo el Papa Francisco, un patrimonio para cada comunidad cristiana. No se avergüencen de ser un tesoro precioso para la Iglesia. Fue lo que dijo el Papa Francisco. De verdad, esto nos alienta, nos impulsa, nos anima, y a ustedes, queridos hermanos enfermos, que cada día nos siguen ahí en sus hogares, y no solamente a los enfermos en el cuerpo, sino también en el espíritu. Estas palabras nos alientan, nos fortalecen, nos animan a cada uno de nosotros. El cardenal Humes, enviado especial del Papa a Paraguay. Se ha publicado la carta escrita en latín y fechada con el 10 de noviembre, con la que el Santo Padre nombra al cardenal Claudio Humes, prefecto emérito de la Congregación para el Clero, como su enviado especial a la clausura de la peregrinación nacional de las reliquias de San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires en el 25 aniversario de su canonización, que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, el 15 de noviembre, dentro de 2 días. Costa Rica, colaboración entre Estado e Iglesia en las cuestiones sociales. En la mañana del 8 de noviembre, la presidenta de la República de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla Miranda, ha sido recibida en audiencia por su santidad el Papa Francisco, y sucesivamente se ha encontrado con el arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Durante las conversaciones, como lo ha dado a conocer el Servicio Informativo Vaticano, que han transcurrido en una atmósfera de cordialidad, se ha constatado la colaboración entre la Iglesia y el Estado para afrontar algunas problemáticas sociales y la atención común reservada a diversos temas, entre ellos la tutela de la vida y la salvaguardia del medio ambiente. También se ha hablado de la oportunidad de llegar a un acuerdo entre Costa Rica y la Santa Sede, encaminada a reforzar las relaciones bilaterales para el bien y el desarrollo del país. El Papa ha dicho: los que administran justicia en la Iglesia deben recordar al buen pastor. El Papa Francisco recibió la mañana del 8 de noviembre a los participantes en la asamblea plenaria del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, el dicasterio de la Curia Romana, que se dedica precisamente a ejercer la función del Tribunal Supremo, que vela para que se administre rectamente justicia en la Iglesia. En esta ocasión, la Asamblea centró su interés en la promoción de una defensa eficaz del vínculo matrimonial en los procesos canónicos de nulidad. El Papa recordó en primer lugar que la actividad del dicasterio está destinada a promover la obra de los tribunales eclesiásticos llamados a responder adecuadamente a los fieles, que se dirigen a la justicia de la Iglesia para lograr una decisión justa, y a continuación ha calificado como muy oportuna la atención de la Asamblea por la figura del defensor del vínculo, ya que su presencia y su intervención son obligatorios durante todo el proceso. Así lo ha dicho, incluso citó la instrucción Dignitatis Connubii, que describe el papel del defensor del vínculo en las causas de nulidad por incapacidad mental, que en algunos tribunales son la única causa de nulidad. En su delicada tarea, dijo el Papa, ha llamado a intentar armonizar las disposiciones del Código de Derecho Canónico con las situaciones concretas de la Iglesia y de la sociedad. Bien, vamos a nuestra siguiente pausa. El tiempo va rápido y les enviamos un cordial saludo a todos los que nos estén sintonizando. Gracias por darnos ese voto de confianza y por permitirnos continuar con ustedes al aire. Les recordamos unirse a nuestra red de oración, y al regresar estaremos presentándole una nueva revista, Latinitas. La mañana del 8 de noviembre se presentó en la Santa Sede el primer número de la nueva serie de la revista Latinitas de la Pontificia Academia Latinitatis, instituida por el Papa emérito Benedicto XVI. Al regreso
con más, aquí en Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Les compartía antes del corte que ya se ha dado a conocer la presentación del primer número de la nueva serie de la revista Latinitas de la Pontificia Academia Latinitatis, instituida por el Papa Emérito Benedicto XVI. Que ha presentado su primer número, como lo da a conocer la Santa Sede, con un artículo que responde a las preguntas latín para quién, latín por qué, del nuevo director Ivano Dionigi, después de un epígrafe dedicado al Papa Francisco. La revista en latín se divide en 3 sesiones: científica, histórica y psicológica. Humanoira, dedicada a la literatura contemporánea en lengua latina, y Ars Docendi, donde se tratan los problemas de la dialéctica de las lenguas y culturas clásicas desde la antigüedad hasta nuestros días. Así que si están interesados también laicos o sacerdotes en esta revista Latinitas, que ya se ha dado a conocer en el Vaticano, también puede inscribirse a través del sitio web del Vaticano para que pueda obtenerla. Y como cada miércoles, pues vamos en esta ocasión a nuestro reportaje. La primera parte de nuestro reportaje a través de los canales católicos y la riqueza que hay en las redes sociales, citando su fuente. Bueno, vamos a ver los archivos secretos del Vaticano. Esta primera parte, adelante. Aunque la figura pública del Papa es lo que atrae multitudes al Vaticano, los aspectos privados llaman aún más la atención. Con un área de apenas un poco más de 40 hectáreas, 8 ciudades del Vaticano caben dentro del Parque Central de Nueva York. Aunque es el país más pequeño del mundo, tras sus muros se encuentran los secretos mejor guardados de la historia. Los secretos más codiciados se encuentran en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, las bóvedas secretas del Vaticano han sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas.
algunos creen que albergan valiosos objetos robados en Jerusalén durante las cruzadas. Otros alegan que contienen documentos que demuestran que el Vaticano fue condescendiente con los nazis. Y el novelista Dan Brown se hizo famoso al sugerir que en dichos archivos podría haber pruebas de que Jesús fue padre de un niño. Los archivos secretos están ocultos a plena vista. La entrada sin nombre se encuentra aquí cerca del estacionamiento de los empleados al lado de la biblioteca. Justamente debajo de estos puestos de estacionamiento se encuentra esta bóveda subterránea de 2 pisos. Solo los archivistas tienen acceso al interior de las bóvedas de los archivos. Pero se nos ha permitido ir más allá para mostrarles a ustedes el interior de los archivos secretos del Vaticano. Luca Carboni, curador de los archivos, nos ha otorgado un acceso exclusivo a esta inmensa colección de documentos históricos. En estas bóvedas hay cerca de 80 kilómetros de estantes, siglos de documentos históricos, correspondencia de familias reales, cartas papales y memorandos ultrasecretos que están bien guardados. Estamos en uno de los 5 depósitos de los archivos secretos del Vaticano. Por lo general, este depósito está restringido únicamente para el personal autorizado. Uno de los documentos más interesantes de los archivos es una nota escrita a mano por Miguel Ángel, que data de enero de 1550, mientras construía la cúpula de la Basílica de San Pedro. El Papa estaba enfermo y se habían suspendido los trabajos en la Basílica, por lo que Miguel Ángel suplicaba a un obispo el pago de los 3 meses de salario que les debían a sus trabajadores. Se lo ruego, su ilustrísima, escribió, por el amor de San Pedro, su servidor, Miguel Ángel. Muchos creen que este es el origen del popular eufemismo en el idioma inglés, por el amor de Pedro. Increíblemente, esta carta apenas se descubrió en la última década. ¿Cómo una carta manuscrita de un artista tan famoso pudo haberse perdido durante tantos años? Napoleón es el culpable. En 1808, Napoleón estaba cerca de lograr su meta de dominar toda Europa. Con su ejército posicionado al norte de Italia, le exigió al Papa Pío VII que le entregara los estados pontificios a Francia. La respuesta del Papa fue la excomunión de Napoleón, por lo que éste ordenó que arrestaran al Papa. Luego, para afianzar su poderío sobre el papado, Napoleón ordenó el traslado de todos los archivos secretos a París. El Papa y los archivos secretos permanecieron encerrados durante casi 5 años. Tras la caída del Imperio Napoleónico en 1815, el Papa Pío quedó en libertad, pero el costo de transportar los archivos de regreso a Roma era muy alto. Por lo tanto, el cardenal que estaba a cargo de recuperar los archivos quemó algunos documentos. Otros miles se vendieron a mercaderes parisinos, quienes los utilizaron para envolver pan y pescado. Así que no es de extrañar que en la actualidad los archivistas continúen descubriendo documentos perdidos. Todavía estamos clasificando y ordenando los archivos. Por eso creo que aún quedan muchos... Bien, hermanos, pues estamos en esta primera parte, un poco el panorama aquí en Agenda Vaticana sobre este famoso tema que incluso se nos había solicitado un poco hablar sobre los archivos secretos del Vaticano. Creo que esta primera parte nos ha iluminado, nos ha contextualizado que no se trata de una cosa privada, en el sentido de que sí hay accesos, obviamente, a quienes realizan documentales, a quienes están haciendo investigaciones históricas. Sabemos que el Vaticano también cuenta con la Academia de Ciencias y quienes son también peritos y especialistas, pero que no nos tomen el pelo cuando nos hablan de los archivos secretos del Vaticano y que lo ponen en una atmósfera con ingredientes que pegan muy bien, sobre todo con pseudo literatura que en ocasiones se vende bastante bien como pan caliente, pero que nos deja muchas veces un tanto vacíos, y además después querer argumentar con que leí, que en un libro, que dicen, que dijeron, que en una película. Las películas, por ahí podríamos discutirlo,
no demuestran nada, más bien muestran. Así que, bueno, entre otra información, evangelizar el alma de Europa. Los obispos responsables de la comunicación, a propósito de hablar de Europa, bueno, se han reunido en Barcelona el pasado 7 de noviembre con el lema Evangelizar el alma de Europa. Los obispos responsables de la comunicación social de las conferencias episcopales europeas se reunieron durante 3 días en Barcelona para debatir sobre los retos y las herramientas disponibles para comunicar el evangelio en el contexto europeo actual en constantes cambios. Entre otros temas, parece interesante que se habló del marketing dentro del evangelio, la publicidad, las cuestiones institucionales y sobre todo la presencia de la iglesia en los medios de evangelización como es la radio y la televisión, es decir, de cómo los medios de comunicaciones comerciales pueden estar o no al servicio de la proclamación evangélica, de la tecnología al servicio de la iglesia y de la comunicación del Papa Francisco, quien valora y alienta también estos proyectos que son los medios de comunicación. Y bueno, ya estamos casi llegando al final. Y les recuerdo siempre como nuestra nota amena aquí en Agenda Vaticana, una película para pagar la escuela de los niños en África, según lo dado a conocer por la agencia católica Ron Reports. En África la vida se reinventa a cada paso. Así sucede en Malawi, así nos lo cuenta la película. Soteca, que es sacerdote italiano, Federico Targaglia, pasó 9 años como misionero en este país azotado por esta tremenda enfermedad que es el SIDA y la malaria. Desde que está en Italia solo habla de la otra cara de la moneda, el deseo de salir adelante. Por eso Soteca significa se puede hacer. Es en lengua malawi esta película que será transmitida y producida para pagar la escuela de los niños en África. Es un canto a la esperanza, a la voluntad y a la superación. Quizá esta obra también no solamente lleve una producción a las pantallas del séptimo arte, sino que también pueda llevar una esperanza a tantos niños africanos, siempre en el proyecto, en la comunión y en la responsabilidad de la Iglesia frente a la agenda social. Y finalmente les comparto un libro, explicará la aportación del Papa Benedicto Emérito XVI al diálogo interreligioso, como lo hemos explicado en este volumen que presentó también el cardenal Jean-Louis Tauran, encargado del diálogo interreligioso, uno de los mayores logros del Concilio Vaticano II y un empeño fundamental de la Iglesia en los últimos tiempos ha sido promover el diálogo interreligioso entre cristianos y otras religiones. Hemos llegado casi al final de nuestra transmisión. Gracias por continuar con nosotros. Bendiciones. Desde luego nos vemos el próximo miércoles aquí por Radio Koinonia. Un saludo, gracias a Johnny Morán, quien nos acompañó en los controles técnicos, y a todos los que hacen posible que podamos llegar hasta ustedes, así como al Servicio Informativo Vaticano, a la Sala de Prensa y a todas las agencias católicas, a también los blogs de vaticanistas que nos favorecen con la información aquí en Koinonia Radio y la cual podemos compartir con ustedes. Muy buenas noches, que sigan también con esa presencia de fe, de paz y de esperanza. Y a continuación, nuestros jóvenes siempre presentes aquí en esa fuerza fresca de Koinonia Radio, jóvenes evangelizando también nuestra sociedad. Nos vemos el próximo miércoles. Agenda Vaticana, nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra Iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima.